Hola a todos, en este video vamos a ver ecuaciones de valor. En la indicación dice, a menos que se indique lo contrario, asuma la fecha focal como la fecha del último pago. En el caso del interés simple, asuma la regla del banquero a menos que se especifique lo contrario. En el ejercicio 1 dice, Ana adquiere una deuda por un valor de $5,400 que devenga intereses al 9%, la cual vence en 6 meses. Dice, si el valor del dinero es de un 13%, halla el valor de la deuda. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es calcular Y. Para calcular Y, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el X, que sería el 5,400 por 1 más el R, que es el 9%, por el T, que en este caso serían los 6 meses que nos dicen ahí que se vence, entre 12 meses. Al calcular esto, nos da $5,643. Ahora, para la parte A, nos están pidiendo que haya el valor de la deuda el día de hoy. Esta parte que estábamos calculando era en 6 meses. Y la parte A es el día de hoy. Para calcular la del día de hoy, pues vamos a usar, entonces, que X va a ser igual a esos 5,643, que es el valor de la deuda en 6 meses, multiplicado por 1 más, vamos a poner por acá, 1 más el R, que en este caso el R va a ser el 13% por los 6 meses antes, ¿verdad? Porque es al día de hoy, entre los 12 meses. Y como es antes de que se cumplan esos 6 meses que nos daban al principio, entonces se eleva a la menos 1 y eso lo calculamos y nos va a dar 5,298,59. Ese es el valor de la deuda al día de hoy. Luego nos piden calcular el valor de la deuda en 3 meses. En la parte B vamos a calcular en 3 meses. Podemos ver en este caso que en 3 meses también es antes, son 3 meses antes de los 6 meses que se hablaba en el enunciado. Entonces nos va a quedar X igual a los $5,643 que sacamos anteriormente, 1 más igual el 13% por los 3 meses que estamos contando anteriores, entre 12 meses y elevado a la menos 1 porque es antes de los 6 meses mencionados. Y eso nos va a dar igual a $5,465,38. Y así terminamos la parte B de este ejercicio. La parte C, tenemos que nos piden que en 9 meses el valor de la deuda. Entonces, si ponemos acá en 9 meses, también es importante hacer quizás un diagrama para poder ir guiándonos un poco con el ejercicio. Podríamos poner por acá los 6 meses, que fueron los meses que nos indicaron en el ejercicio que se acababa la deuda. En 6 meses se vence. Y por ejemplo, teníamos que al principio eran 5,400, que fueron los que nos dieron. Ahora, recordemos que en la parte A nos pedían al día de hoy. Entonces, al día de hoy, pues eran igual, faltaban 6 meses para que se venciera la deuda. Y en la parte B, más bien nos decía que en 3 meses, pero en 3 meses van a ser 3 meses antes de esos 6 meses. Y luego en la parte C, que es la que vamos a hacer,
dice que en 9 meses, pero en 9 meses a partir de hoy, entonces van a pasar 6 meses y luego de esos 6 meses van a haber pasado otros 3 meses, pero ya después de que se vence esa deuda a los 6 meses. Entonces, este 3 meses que queda antes de esos 6 meses es a la menos 1, que es como lo estamos haciendo, y esos 3 meses que son después de esos 6 meses es a la 1. Por ahí podemos darnos una idea un poco mejor de entonces un diagrama de lo que estamos haciendo. Para la parte C de en 9 meses, entonces vamos a calcular que X es igual a los $5,643 por 1 más ese 13% por, y aquí son 3 meses después de los 6 meses que habían dicho, entonces como es después ya no es a la menos 1, queda a la 1 positivo. Y lo calculamos y eso nos daría $5,826,40. Y esa sería la parte C. Para la parte D vamos a tener que nos piden que en 12 meses. Pero en 12 meses, entonces recuerden que se vencían 6 meses. Entonces van a ser 6 meses, pero después de esos 6 meses que se vencía la deuda. Es decir, que va a quedar X igual a 5,643 por 1 más el 13% por 6 entre 12. Y eso nos va a dar $6,009,80. Y eso concluye el ejercicio. Muchas gracias.